Ok, nosotros somos el grupo número 9, segundo año, sección 26 en microbiología. ¿Sí? Mi persona, Víctor Torres, y vamos a hablar un poco sobre lo que es la genética bacteriana, antimicrobianos y resistencia. ¿Ya? Primero que todo, para definir lo que es la genética bacteriana. ¿Ya? La genética bacteriana es el estudio de los procesos genéticos que ocurren en las bacterias, que son organismos unicelulares y procariotas. Este campo de estudio se enfoca en comprender cómo serían y transmiten los genes en las bacterias, así como en entender los mecanismos de variación genética y de transferencia horizontal de genes. La genética bacteriana es un campo de estudio importante en la biotecnología y la medicina, ya que las bacterias pueden ser utilizadas para producir proteínas recombinantes en la síntesis de antibióticos y en la investigación de enfermedades infecciosas. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la estructura y replicación del cromosoma bacteriano. Primero que todo, el ADN circular de una sola cadena único. El cromosoma bacteriano es una molécula de ADN circular de una sola cadena que se encuentra en el citoplasma de la célula bacteriana. La replicación del ADN bacteriano comienza en un sitio específico llamado origen de replicación, donde la doble hélice del ADN se abre y forma una burbuja de replicación. Durante la replicación, el ADN polimeriza, sintetiza una nueva cadena complementaria a cada una de las cadenas de ADN originales. La cadena líder se produce como un fragmento continuo, mientras que la cadena rezagada se hace en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. La replicación del ADN es semiconservativa, lo que significa que cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Ahora, otro modelo de replicación del cromosoma bacteriano es la replicación modelo semiconservativa de Watson y Crick. La replicación del modelo semiconservativo de Watson y Crick, este se refiere al proceso de réplica del ADN mediante el cual se sintetizan dos nuevas cadenas de ADN, conservando una cadena original y añadiendo una cadena complementaria. El modelo semiconservativo de Watson y Crick es una teoría de replicación del ADN que propone que cada hebra de la molécula de ADN original sirva como plantilla para la síntesis de una nueva hebra complementaria. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es la replicación del modelo semiconservativo y bidireccional. La replicación del ADN es un proceso fundamental en la vida de las células y es especialmente importante en la división celular. En la bacteria Escherichia coli, la replicación del ADN es semiconservativa y bidireccional. Esto significa que la replicación comienza en un sitio específico llamado origen de replicación, donde la doble hélice del ADN se abre y forma una burbuja de replicación. La replicación procede bidireccionalmente alrededor del círculo, es decir, en ambas direcciones, y se complementa cuando las dos burbujas de replicación se encuentran en el otro extremo del círculo. La replicación del cromosoma bacteriano en los mesomas. Este es un proceso esencial para la reproducción de las bacterias y la transmisión de la información genética a la descendencia. Aunque la réplica del cromosoma bacteriano puede ocurrir en otros lugares de la célula bacteriana, los mesomas proporcionan un entorno favorable y concentrado para la replicación eficiente del ADN. La replicación del cromosoma bacteriano es un proceso complejo que involucra la síntesis de una copia exacta del ADN bacteriano. El cromosoma bacteriano se encuentra en una región del citoplasma bacteriano llamado nucleoide. Los mesomas son imaginaciones de la membrana plasmática que se forman durante la división celular y tienen una variedad de funciones, como la formación del tabique citoplasmático y la separación del ADN bacteriano en cada célula hija. Ahora vamos a hablar un poco sobre los elementos extracromosómicos. Vamos a hablar de primer lugar sobre aquellos llamados plasmidos. Estos están separados físicamente del ADN cromosómico y se replican de manera independiente. Los plasmidos son elementos extracromosómicos que se encuentran en la célula bacteriana y son moléculas de ADN circular que se replican de manera autónoma y se transmiten independientemente del ADN cromosómico. Los plasmidos pueden contener genes que confieren ventajas selectivas a las células bacterianas, como la resistencia a los antibióticos, la capacidad de degradar compuestos tóxicos y la producción de toxinas. Además, los plasmidos se utilizan comúnmente como vectores para la clonación y expresión de genes en la investigación biológica. Los plasmidos transfieren factores
sexuales, de resistencia, de patogenicidad, de heterotoxinas, enteroinvasividad y hemolicinas y bacteriocin. Elementos extracromosómicos. Estos contienen lo que son tramposones, que es un elemento de mayor tamaño y poseen un gen para la tramposasa y un gen responsable de alguna función no relacionada con transporción. También tenemos lo que es la secuencia de inserción, que es donde están los elementos transponibles, que son sencillos, que miden de 700 pares de bases y no confieren con caracteres de fenotipos a la bacteria. Los elementos extracromosómicos, también conocidos como plásmidos, son fragmentos de ADN que se encuentran fuera del cromosoma principal de una célula. Estos elementos son comunes en bacterias y algunas levaduras y pueden contener genes que confieren ventajas selectivas a la célula, como resistencia a antibióticos o capacidad para metabolizar ciertos nutrientes. La mutación genética y presión selectiva. Se dice que los antibióticos ejercen presión selectiva sobre la bacteria porque serán las cepas que adquieran resistencia y las que podrán sobrevivir y reproducirse, de modo que aumentará el porcentaje de estos microorganismos. Aquí la presión selectiva es un factor importante en la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Cuando se utilizan antibióticos para tratar infecciones bacterianas, las bacterias que son más sensibles al medicamento pueden ser eliminadas, pero las que tienen resistencia, estas sobreviven y se reproducen, aumentando la prevalencia de cepas resistentes. En cuanto a la mutación, es un cambio heredable en secuencia de las bases de los ácidos nucleicos, que constituyen el genoma de un organismo. Esto se produce en condiciones naturales con baja frecuencia y se deben que son fundamentales a errores de los procesos de recopilación de ADN. La mutación genética es otro factor importante en la propagación de la resistencia ante los antimicrobianos. Aquí las bacterias pueden adquirir resistencia a los antibióticos a través de mutaciones en sus genes, lo que les permite sobrevivir y reproducirse incluso en presencia del medicamento. En cuanto a los mecanismos de transferencia de genes, la transferencia de genes también puede ocurrir a través de la conjugación mediada por plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN que pueden replicarse de forma independiente dentro de una célula bacteriana. En cuanto durante la conjugación, aquí una célula donante que contiene un plásmido de resistencia ante los antimicrobianos forma un puente citoplasmático con una célula receptora, a través del cual se transfiere una copia del plásmido a la célula receptora y una vez dentro de la célula receptora el plásmido puede integrarse en su genoma o permanecer como un elemento genético extracromosómico, lo que confiere a la célula receptora la capacidad de resistir a los antimicrobianos. Y es importante destacar que la transferencia de genes mediada por plásmidos puede ocurrir tanto entre una misma especie bacteriana o como puede ocurrir entre diferentes especies. En cuanto también tenemos el mecanismo de transferencia de genes de bacterias capsuladas. Aquí las bacterias capsuladas también pueden transferir genes a través de la transformación y traducción. La transformación ocurre cuando una bacteria es capaz de tomar ADN del medio ambiente y absorbe ADN libre de otras bacterias y lo incorpora a su propio genoma. En este proceso puede ocurrir de forma natural o ser inducido en el laboratorio. En cuanto tenemos la traducción, que por otro lado, este es un proceso en el cual el ADN bacteriano es transferido por una bacteria a otra, por medio de un virus. En cuanto a estos mecanismos de transferencia de genes son importantes para las bacterias capsuladas, ya que les permite adquirir nuevos genes que les confieren ventajas adaptivas, como resistencia a los antimicrobianos o capacidad para colonizar nuevos ambientes. También tenemos el mecanismo de transferencia de genes en lo que puede ser la traducción generalizada, especializada y abortiva. La transducción generalizada ocurre cuando el virus bacteriófago incorpora ADN bacteriano al azar en su capside, lo que resulta en la transferencia de genes no específicos a otras bacterias. En cambio, la traducción especializada ocurre cuando el virus bacteriófago incorpora específicamente genes bacterianos en su capside, lo que le permite la transferencia selectiva de esos genes a otras bacterias. Y por último, la transducción abortiva ocurre cuando el virus bacteriófago no puede completar su ciclo de replicación y en lugar de liberar nuevos virus, libera fragmentos de ADN bacteriano que pueden ser transferidos a otra bacteria. En cuanto a esto, estos diferentes tipos de traducción pueden tener diferentes impactos en la evolución y adaptación de las bacterias capsuladas, ya que pueden transferir genes específicos o al azar, lo que puede influir en la diversidad genética y la adquisición de nuevas características. Mecanismo de transferencia de genes, transducción generalizada, especializada y abortiva.
La transferencia de genes puede ocurrir a través de varios mecanismos, incluyendo la transducción. Este proceso implica la transferencia de material genético de una célula a otra mediante un virus. Tenemos la transducción generalizada, la transducción especializada y la transducción abortiva. Cuando hablamos de la transducción generalizada, ocurre cuando un virus infecta una célula y durante su replicación incorpora fragmentos de ADN de la célula huésped en su cápside. La transducción especializada ocurre cuando un virus específico es capaz de transferir genes de una célula a otra, mientras la transducción abortiva ocurre cuando un virus infecta una célula pero no puede completar su ciclo de replicación. En conclusión, la transducción es un mecanismo importante para la transferencia de genes entre las células y puede ocurrir de diferentes maneras, dependiendo del tipo de virus y la condición en la que se produce la infección. Importancia médica del intercambio genético bacteriano. El intercambio genético bacteriano es de gran importancia médica, ya que es uno de los principales mecanismos que contribuyen a la resistencia antimicrobiana. A través del intercambio de material genético, las bacterias pueden adquirir genes de resistencia a los antimicrobianos, lo que les permite sobrevivir a los tratamientos con antibióticos. Además, el intercambio genético bacteriano también puede contribuir a la virulencia de las bacterias, es decir, a su capacidad para causar enfermedad. Esto puede llevar a la aparición de capas bacterianas más peligrosas y difíciles de tratar. Por otro lado, el intercambio genético bacteriano también puede tener implicaciones positivas en la medicina. En resumen, el intercambio genético bacteriano es un proceso fundamental que incluye en la evolución y adaptación de las bacterias, y comprenderlo es muy crucial para el desarrollo de estrategias efectivas para combatir la resistencia antimicrobiana y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Tenemos que saber qué son los antimicrobianos. Básicamente, los antimicrobianos son sustancias obtenidas de bacterias u hongos o bien obtenidas de síntesis química que se emplean en el tratamiento de infecciones. Los antimicrobianos son sustancias que tienen la capacidad de matar o inhibir el crecimiento de microorganismos, como bacterias, virus, hongos y parásitos, como mencioné anteriormente. Los antimicrobianos incluyen antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, y se utilizan para tratar infecciones causadas por estos microorganismos. Funcionan al atacar a las bacterias y evitar que se reproduzcan o matarlas directamente. La elección de antimicrobianos depende de varios factores, incluyendo el tipo de microorganismo que está causando la infección, la gravedad de la infección, la ubicación de la infección en el cuerpo y la salud general del paciente. Además, es importante tener en cuenta la resistencia antimicrobiana, ya que ciertos microorganismos pueden ser resistentes a ciertos antibióticos. Los profesionales de la salud deben considerar todos estos factores al momento de prescribir un tratamiento antimicrobiano, y es crucial seguir las pautas y recomendaciones para el uso adecuado de los antibióticos con el fin de minimizar el desarrollo de resistencia antimicrobiana. La elección de estos antimicrobianos también dependen de la sensibilidad del microorganismo, la gravedad de la enfermedad, la toxicidad, antecedentes de alergia del paciente y el costo. En infecciones graves también hay que combinar varios antibióticos. También nos indica que la vía de administración puede ser oral, como cápsulas o sobres, o tópicas, como colirios o gotas. Tenemos la clasificación de antimicrobianos. Estos pueden ser según su origen y también sintéticos o semisintéticos. Los antimicrobianos naturales son sustancias que se obtienen directamente de organismos vivos o de productos naturales y que tienen la capacidad de combatir microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos compuestos pueden ser producidos por bacterias, hongos, plantas u otros organismos, y han demostrado tener propiedades antimicrobianas que pueden ser utilizadas en el tratamiento de infecciones. Algunos de estos pueden ser penicilinas, tobramicina, eritromicina, entre otros más. Por otro lado, los antimicrobianos sintéticos o semisintéticos son compuestos que son producidos en laboratorios a partir de sustancias químicas. Estos compuestos han sido diseñados para imitar las propiedades de los antimicrobianos naturales o para mejorar su eficacia.
Algunos nombres de estos pueden ser la carbenicilina, meticilina y la ticarcilina, entre otros. En resumen, tanto los antimicrobianos naturales como los sintéticos y semisintéticos tienen un papel importante en el tratamiento de infecciones y es crucial seguir investigando y desarrollando nuevas opciones para combatir la resistencia antimicrobiana y garantizar que tengamos herramientas efectivas para combatir las infecciones en el futuro. Hablando un poco sobre la información, vamos a hablar sobre lo que son los antimicrobianos según su clasificación, de acuerdo al microorganismo sobre el que actúa. Tenemos los antivirales, que son los que actúan sobre los virus, y tenemos algunos ejemplos, como el aciclovir, la ribavirina, entre otros. Y tenemos los antimicóticos, que son los que actúan sobre los hongos, y algunos ejemplos son los intraconazol, el ketoconazol, entre otros. Tenemos los antiparasitarios, que estos actúan en los protozoos. Algunos ejemplos son el metronidazol y entindazol. Tenemos los que son los antibióticos, que estos actúan en las bacterias, y algunos ejemplos son la penicilina, entre otros. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los antimicrobianos según su clasificación, de acuerdo al espectro de acción o actividad. Tenemos en la letra A, que es amplio, y son los que actúan sobre un gran número de especies microbianas. Tenemos la tetraxiclina, que es un antibiótico bactericida. Continuando un poco, vamos con la letra B, que es intermedio, y son los que actúan sobre un número limitado de microorganismos. Tenemos lo que son los macrólidos, y es un antibiótico y se aplica solo en antimicrobianos derivados de bacterias. Continuando con la letra C, que es reducido, y son los que actúan en un pequeño número de especies microbianas. Y tenemos lo que es la polimixina, que son fármacos para las infecciones causadas por bacterias. Tenemos las que son de acuerdo a su efectividad, y tenemos en la letra A, bactericida, y son sustancias con capacidad de eliminar bacterias y se encuentran matando los microorganismos existentes. Tenemos en la letra B, bacteriostática, y es aquel que no destruye o mata las bacterias, pero sí detiene su crecimiento, de tal manera que acaban muriendo sin reproducirse. Su efectividad de acción predominante se divide en dos grupos, los cuales son bactericida y bacteriostáticas. Tenemos los que son los bactericidas, tenemos las betalácmicas, las penicilinas y cefalospirina, los glicopéptidos, los aminoglucósidos, que son un grupo streptomicina, las quinolinas y las polimixinas. Tenemos por este lado los bacteriostáticos. Tenemos los macrólidos, que son grupos eritromicina, la tetraxiclina, el cloranfenicol, la clindamicina, la licomicina y las sulfamidas. Ok, a continuación hablaremos sobre lo que son los antimicrobianos y su clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción sobre la célula. Los inhibidores de la síntesis de la pared celular, estos son fármacos que actúan en la pared celular o en la membrana celular. Los que son los penicilinas, cefalosporinas, monobactagmas, entre otros. Tenemos la alteración de la permeabilidad de la membrana celular, y estos dependen de la composición de lípidos, los cuales son los polienos, polimixinas, los imidazoles, entre otros. Tenemos los inhibidores de la síntesis de metabolitos importantes para las células, los cuales son los sulfonamidas y los trimetropinas. Tenemos los inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, los cuales son los quinolonas, las ansimicinas, entre otros. Tenemos los inhibidores de la síntesis de las tetraciclinas, los aminoglucósicos, los afenicoles, los glicosamidas y los macrólidos. Como podemos observar en esta diapositiva, aquí podemos reflejar la pared celular de una bacteria que está compuesta por un ADN, un ARNM, un ribosoma S50 y 30, un ácido tetrahidrofílico y un ácido dehidrofílico. En función a los antibióticos que estamos estudiando, cada uno de ellos va a tener un mecanismo de acción que va a actuar en una parte específica de esta pared celular de la bacteria. Un ejemplo de esto son las fluorquinolonas y el metronidazol, que van a actuar directamente en evitar la replicación del ADN de la pared celular bacteriana. Tenemos aquellos antibióticos que son el cloranfenicol y la dextromicina y clindamicina, que ellos van a actuar en la subunidad 50S de la síntesis proteica bacteriana. Tenemos la
tetracilina, que ellas van a actuar en la subunidad 30S de la síntesis proteica de la bacteria. Tenemos la gentamicina, tropamicina, que entra dentro de los grupos de los aminoglucósidos, que ellos van a actuar en la interferencia que existe en las diferentes síntesis proteicas. También tenemos aquellos antibióticos que son el trimetoprim, la sulfonamida, sí, que ellas van a actuar específicamente en el metabolismo del ácido fólico, y la polimixina y nitrofuranos, que van a actuar dentro de ellos. Tenemos el inoforo, petig-2, gliselfubina, que van a actuar en la membrana celular, y los antibióticos betalácmicos, la fosfomicina y los glicopéptidos, que van a actuar inhibiendo ambos la síntesis de la pared celular bacteriana. Hablando un poco sobre lo que son los tipos de resistencia microbiana, tenemos las estrategias de resistencia, y tenemos por acá que las bacterias son seres vivos que evolucionan y son capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. Los antibióticos, por un lado, deben fijarse sobre un receptor para actuar en las bacterias, y en la mutación del receptor, si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico, o sea que los mutan. Y en la modificación del antibiótico, las numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico, o sea que estos se transforman en enzima, no pueden penetrar en la bacteria, sino que transforma la molécula del antibiótico. Y en la impermeabilidad de la bacteria cierra sus poros y el antibiótico no puede penetrar, es decir, que mantienen los poros cerrados. En la expulsación del antibiótico tenemos algunas bacterias que son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula, o sea que son expulsados. Con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Gracias.